esfuerzo que hemos hecho en conjunto con IES y Guaira, y obviamente con el apoyo de Corfo, para poder mapear de manera bastante profunda y pionera la actividad del corporate venturing y la innovación abierta en América Latina. Les quiero contar en la siguiente lámina qué vamos a ver el día de hoy. Lo que tendremos será, en primer lugar, una presentación de Agustín Rotondo. Nos acompaña Agustín, que es el Regional Manager de Guaira Argentina, Chile y Perú, quien también ha sido uno de los principales sponsors de este proyecto y también lidera toda la actividad de innovación en la región sur de Hispanoamérica para Movistar y Guaira. Y por supuesto, nos acompaña también José María Ciota, José María, quien en representación del IES ha sido quien ha estado en conjunto con nuestro equipo trabajando muy fuerte y muy duro en estos últimos meses para llevar a todos ustedes este reporte que sabemos que ha causado bastante interés y que además sabemos que puede generar no solo un gran interés en la región, sino que también tiene información que es clave para la toma de decisiones de gerentes, managers de innovación, para gente relacionada con las políticas públicas, también para la academia, y por supuesto, más importante y para quien está hecho este reporte y ojalá lo puedan aprovechar y utilizar de la mejor manera posible, es para los emprendedores y las startups que están liderando, sobre todo en estos difíciles momentos que está atravesando la región y el mundo. Antes de comenzar con la charla de Agustín, que va a dar unas palabras un poco sobre el contexto en el cual se desarrolla este reporte, y luego tendremos a José María explicándonos en detalle los principales resultados, aprendizajes y los insights que obtuvimos gracias a este esfuerzo de levantamiento de información. Les quiero dar la posibilidad a quienes son nuestros participantes, o sea, a ustedes, a que nos cuenten un poco más y quisiéramos hacer una primera encuesta bien rápida para saber quiénes están hoy en la sala. En sus pantallas van a aparecer algunas opciones sobre qué perfiles se adecúan más al perfil que tienen ustedes. Puede ser inversionista, gente ligada a la academia, emprendedores, gente ligada al mundo de la consultoría u otro. Me gustaría que rápidamente pudieran contestar la encuesta para que podamos saber quiénes están en la sala y poder adecuarnos para... me piden que me presente, muchas gracias. Mi nombre es Sebastián González, fue rápido. Mi nombre es Sebastián González, soy parte del equipo también de Guaira, y junto a José María y el resto del equipo, Apolo, Pedro y Jorge, hemos estado desarrollando no solo este reporte, sino que todas las actividades ligadas con el Corporate Venturing para América Latina. ¿Ya? Somos parte del equipo Guaira y hemos estado trabajando de la mano con el equipo de IES con mucho esfuerzo y cariño para traerles a ustedes este reporte. Así que sin más, les pediría que pudieran contestar la encuesta. Me dicen que no aparece. Apolo, ¿me puedes ayudar con eso, por favor? ¿Tenemos la encuesta ya? ¿Apareció? Sí, hay varias respuestas ya. De repente, si están utilizando doble pantalla, pueden revisar que aparezca en la pantalla secundaria. Ok, me dicen que no está apareciendo la encuesta, no hay problema. Vamos a hacerla al final. Ahí debe haber aparecido. Ahí debe haber aparecido. Contestemos rápido, si no la repetimos al final de la charla para de todas maneras entender y saber mejor quiénes nos están acompañando. Perfecto, ya apareció la encuesta, entonces ahora pueden responderla. ¿Tenemos las respuestas, Apolo? Aquí está la respuesta. Entonces, tenemos 6% de academia, 23% corporativo, 10% gobierno, 15% startups, 15% del mundo del venture capital, mucha gente del mundo de consultoría y el resto, el 8%.
Interesante, súper interesante. Bueno, entonces ya que los conocemos mejor, me gustaría darle paso a Agustín. Agustín, como les dije, es nuestro manager regional para Argentina, Chile y Perú, y les va a contar también por qué Guaira en el fondo impulsó este proyecto y cómo fue el camino que hemos recorrido para llegar a donde estamos ahora. Así que sin más, dejo a Agustín con ustedes. Saludos, Agustín. Bueno, muchas gracias, Seba. ¿Cómo están? Muchas gracias a todos por estar conectados. Voy a compartir mi pantalla. Y ahora me van a decir si efectivamente la ven bien. ¿Se ve mi pantalla? Bien. Bueno, gracias, Seba, por la introducción. Yo voy a hacer corto y después darle el pie a José María para que les cuente bien sobre los principales hallazgos de este estudio. Y después vamos a tener también un rato para preguntas, para que puedan compartirnos inquietudes, y vamos a elegir algunas y en 10-15 minutos responder lo que pueda surgir. Me interesaba antes dar un pequeño marco de la situación que estamos viviendo, ¿no? La coyuntura cuando se hizo este informe es totalmente diferente a lo que estamos viviendo ahora. Esta crisis de COVID nos atraviesa enteros a todos. Pero no por eso creemos que es menos válido este estudio, ¿no? Al contrario, puede ser que esto traiga recesión, puede ser que esto traiga que en el corto plazo, sobre todo, algunos corporates tengan que priorizar foco en sus áreas core de negocio, pero sin dudas que en la presentación que van a ver hoy estamos hablando de transformación, y si hay algo que vino para quedarse y que el coronavirus está impulsando y obligando, es la transformación de todos y especialmente de las grandes compañías, ¿no? Entonces, lejos de ser algo fuera o que nos saca del tema que estamos viendo hoy, creo que es algo muy a tener en cuenta en este contexto. Y ya, a ver, ahí está. Ya para empezar a contarles un poco, mi idea es tratar de compartirles por qué una corporación, como es el caso de Telefónica, obviamente siempre lo voy a hablar desde el lado de la experiencia que vivimos desde Guaira, decide, ¿no?, ponerse a trabajar con startups, y tiene que ver con la búsqueda de innovación. Entonces, la primera pregunta sería, bueno, ¿qué es la innovación para una empresa? ¿Por qué busca innovar? Y si hay algo que fue transformándose en los últimos años, fue que la innovación dejó de ser algo bonito a tener en una compañía, y se convirtió en un tema de supervivencia para las compañías. O sea, los que no innovan no sobreviven, y ya conocemos muchísimos casos, los casos cliché de Blockbuster, ni hablar, de empresas que no supieron transformar su modelo de negocio y se quedaron en el camino. Lo cual refuerza la importancia de la innovación, pero no solo se trata de innovar, sino de innovar rápido. Y ahí es cuando surge el concepto de corporate venturing y de innovación abierta, que después va a profundizar José María en la segunda parte de la charla, ¿no? ¿Y por qué las empresas deciden innovar con las startups? Bueno, porque no alcanza para estar al paso de la innovación, de lo que demanda la innovación, no alcanza con departamentos internos de innovación, no alcanza con un equipo de 10, de 100, hasta de 1000 personas que se dediquen a eso, porque nunca vamos a poder internamente desde una corporación estar y movernos tan rápido como se está moviendo el mercado, como se está moviendo la tecnología y como se están moviendo los que verdaderamente son ágiles, que en este caso son las startups. Entonces, una forma muy inteligente de hacer eso es aprovechar lo que está sucediendo fuera de la compañía, abrir los ojos a la innovación, lo que se llama innovación abierta o corporate venturing, es decir, compañías que se lanzan a emprender, ¿no? Y esto es una tendencia que primero no es nueva, y segundo, no es aislada, es una tendencia mundial. Y ahí en el gráfico de la izquierda, es un gráfico de CB Insights, podemos ver la cantidad de deals, es decir, la cantidad de inversiones en las cuales están participando corporates, y es una tendencia que viene creciendo. Y si lo vemos a nivel porcentual, dependiendo la fuente que tomemos, hasta el 25% aproximadamente del total de deals de venture capital, es decir, de inversiones que se dan en compañías de venture capital, tiene alguna participación de algún corporativo. Y es algo que nos toca de cerca a las corporaciones y a nivel mundial.
Y es en ese contexto, pasando a la siguiente slide, que surge Wayra, ¿no? Wayra surge hace casi 10 años como una respuesta de Telefónica a esta pregunta. Bueno, ¿cómo hacemos para innovar rápido? ¿Cómo hacemos para ir a la velocidad que el mundo nos demanda? ¿Cómo hacemos para transformarnos y no quedarnos en el camino? Y Wayra también fue mutando en estos años y fue cambiando de eje y de foco y de forma de trabajar, primero empezando como una aceleradora, porque estábamos en un ecosistema que estaba empezando a crecer, y el ecosistema latinoamericano, sobre todo de startups, todavía casi como que no existía, había muy pocos jugadores y había que crearlo. Entonces empezamos como un camino como una aceleradora, y hoy en día nos consolidamos como un corporate venture capital, como alguien que invierte en compañías, en startups, con principal foco en acompañarlas en el crecimiento. Y ahí es donde gana la startup, gana Telefónica y ganan los socios de Telefónica, ¿no? Porque nuestro principal objetivo, luego de invertirlas, es generarles negocios conjuntos a estas startups entre Telefónica entre las startups, Telefónica y su red de partners, ¿no? Entonces, para la startup es una nueva fuente de ingresos, es acceder a nuevos clientes, a un mercado nuevo, y tanto para Telefónica como para sus socios es una fuente de innovación, es llegar también con nuevos productos a nuevos mercados, es eficiencia en la transformación, y esa es la transformación y la innovación que hablábamos en la primera slide, ¿no? Que nos obliga a transformarnos. En este tiempo, bueno, hemos transitado un largo camino. Hoy en día tenemos 500 startups en nuestro portfolio, alrededor de un tercio trabajan ya con Telefónica, es decir, con contratos firmados y hay facturación de un lado para el otro. Tenemos una red grande de partners globales y más de 170 o alrededor de 170 millones de euros invertidos, tanto por Wayra como con los fondos de Telefónica también. Y bueno, y tanto otro dinero que acompañan otros fondos a las empresas que nosotros invertimos. Y fue fruto de estas alianzas, ¿no? y de este trabajo en los ecosistemas de estos años, donde empezamos a encontrarnos con otros corporates, con otros partners, con otras empresas que también querían trabajar con startups, querían acercarse, querían innovar, querían empezar a apostar por la innovación abierta y no sabían cómo. Y es por eso que empezamos a trabajar en un nuevo foco de Venture Partners, ¿no? Adicional a todo lo que venimos haciendo, donde apoyamos a otras empresas, a otros corporativos, a que puedan desarrollar su estrategia de, digámosle, corporate venturing o digámosle innovación abierta. Es decir, que puedan, a través de nosotros, encontrar startups, que puedan hacer pilotos en esas startups, que puedan trabajar en conjunto con esas startups, lo que nosotros llamamos el trabajo de integración, y si quieren también invertirlos, es decir, poder apoyarlos en ese impacto que buscan de trabajo con startups. Estos son algunos de los corporates o de las empresas, pues no solamente son corporates, hay entidades de gobierno, hay organizaciones sin fines de lucro, que confiaron en nosotros, con las que trabajamos. Pero tampoco creemos que con esto alcanza, ¿no? Y es algo que trabajamos también muy cercano con las diferentes asociaciones, con ARCAP en Argentina, con ACBC en Chile, con PECAP en Perú. Creemos que hay que crear ecosistema en lo que es también Corporate Venture Capital. Y es por eso que surge este proyecto de Corporate Venturing LATAM, que nos parece, la verdad, genial. Corporate Venturing LATAM apuesta a poder generar ecosistema en lo que es el corporate venture. Es decir, poder generar una red de empresas que están buscando apostar por el trabajo conjunto con startups y de corporates con la misma inquietud. Pero nos encontramos que como primer paso para poder apostar a esto, teníamos que empezar a mapear y caracterizar lo que pasaba en el ecosistema latinoamericano, porque hay muy poca información y quizás muy segregada o muy dispersa de lo que está sucediendo a nivel inversión de corporativos en América Latina. Entonces, uno de los primeros pasos es justamente ese, y eso es lo que queremos compartir con ustedes hoy. Algunos de los hallazgos de ese primer mapeo, en realidad no es primer mapeo, hicimos un primer paso el año pasado y este es el segundo informe con más potencia y más
más relevamientos de lo que está sucediendo en el mercado latinoamericano. Van a ver, ahora José María les va a ampliar más, pero van a ver que hay insights, es decir, entrevistas que hicimos a muchísimas corporaciones, alcanzamos más de 460 iniciativas, hicimos foco en los principales hubs de la región, es decir, en Santiago, en Buenos Aires, en Sao Paulo, en Lima, en Bogotá, pero con una visión regional, es decir, no dejamos afuera a nada de lo que está sucediendo. Y creemos que vale la pena esto como primer paso, como para empezar a motivar este crecimiento de este ecosistema tan importante que son corporates invirtiendo en startups. Así que sin más, los invitamos bueno, que escuchen esto y que se sumen también a la red de Corporate Venture en LATAM. Y para cerrar, algo que los que alguna vez vieron alguna presentación de Wayra nunca zafan de esta imagen, que es el elefante con las gacelas, ¿no? Que refleja un poco lo que es la innovación abierta y es una imagen bien gráfica que nos ayuda a entenderlo bien. Trabajar desde un corporate con startups no es nada más que esto. Es el desafío de que una empresa que tiene muchísima potencia, muchísimo empuje, logre ser lo suficientemente ágil para trabajar con startups, pero sin pisarlas en el camino. Es decir, que pueda generarse esa interacción positiva entre las startups que son ágiles, que pueden alcanzar nuevos focos y nuevos modelos de negocio en semanas, y el corporate que con su potencia puede ayudarlos también a encontrar sus clientes y transformarse. Así que sin más, muchas gracias, y José María, entonces te doy el pie a vos para que sigas. Sí, gracias Agustín. Antes que comience José María, quería mencionarles un tema. En la parte inferior de su aplicación de Zoom hay una sección de preguntas y respuestas, ¿ok? Lo que les pido es que en la medida que José María vaya presentando, ustedes puedan ir escribiendo sus preguntas, y nosotros al final de la presentación de José María iremos seleccionando algunas y las iremos contestando. O sea, hay un tiempo bastante extenso para resolver dudas y preguntas, y por lo tanto vamos a dejar toda esa parte para el final. Así que sin más, le doy el paso a José María. José María Ciota es el director ejecutivo del Centro de Emprendimiento e Innovación del IS Business School. José María, puedes tú terminar tu presentación, y nada más decirles que ha sido un placer rotundo trabajar con él en este tiempo, en este proyecto tan desafiante, y sin más le doy el pase. José María, por favor. Buenas a todos, ¿se oye bien? Perfecto, gracias. Bueno, primero de todo, oye, de verdad es que es un verdadero placer ahí, viendo cómo ha ido subiendo la lista de asistentes. La verdad es que este es un webinar espectacular, os felicito a todos los que estáis ahí detrás organizando. También comparto 100% con vosotros, Agustín y Sebas, el placer ha sido nuestro, mío, el poder colaborar con vosotros. O sea, tenéis un equipo excelente y gracias por estar aquí hoy. Al final, hoy lo que nos gustaría pues, sería dar esta primer barniz de lo que hemos obtenido en esos resultados de este estudio, y a modo también de presentación, complementando lo que has dicho, Sebas, pues además de ser el director ejecutivo en el Centro de Iniciativa Emprendedora e Innovación dentro del IES, también soy experto en Corporate Venture en la Comisión Europea y en el Foro Económico Mundial. Para empezar, me gustaría, y habéis dicho bastantes cosas a colación, ¿no? ¿Qué es esto del Corporate Venturing? Un momento, ahí va. Y es interesante porque estamos haciendo distintos estudios en distintas geografías a nivel internacional, en Asia, en Europa, en África, Norte y Sudamérica. Entonces, dependiendo de qué geografía preguntas qué es Corporate Venturing, dependiendo a quién le preguntas qué es Corporate Venturing, te dice una definición u otra. Es más, si lo miramos a nivel histórico, también, según donde mires en las distintas publicaciones, ves una definición u otra. Por tanto, ¿qué es el Corporate Venturing? Y para eso me gustaría empezar por ahí, para que tengamos una especie de marco común donde podamos avanzar y entender lo mismo en las slides que vamos a ver hoy. Me gustaría empezar con estos dos ejemplos. Hay muchos otros, pero simplemente por citar estos dos, que quizás os sonarán. Disculpad que el vídeo de arriba se vea quizá en vuestras pantallas ligeramente pixelado, pero al final la idea de fondo es un poco lo que os voy a explicar.
que es, en un caso tenemos como Bimbo, no solamente a través de Bimbo Ventures, sino también a través de su programa Bimbo Acelera, ¿no? En estas 16 semanas donde intentan apoyar a emprendedores, ayudándolos a que mejoren no solamente para a potenciar a esos emprendedores, sino también para incorporar innovación que vienen a través de esos emprendedores. Y ese segundo caso, Itaú, en el sector financiero, ese espacio de coworking que junto con Redbone y Ventures ya tienen más de 100 startups que están actualmente pues apoyando. Y estos son simplemente dos de los muchísimos ejemplos que hay en Latinoamérica de Corporate Venture. Porque al final, ¿qué es esto? Como explicábamos en uno de los artículos que hemos publicado en Harvard Business Review hace poco, pues es toda colaboración entre empresas establecidas y startups innovadoras. Y esto tiene varias conclusiones o varias so what, esta definición. Primero es que hemos dicho empresas establecidas, es decir, no hemos dicho solamente grandes corporaciones, aunque este estudio sí que lo hemos enfocado en grandes corporaciones, como diremos más tarde. Es decir, que aquí las pymes también tienen un espacio y en muchos tejidos empresariales, por ejemplo, por decir uno en España, pero también en Latinoamérica lo hemos visto mucho, el 99.9%, por poner el caso de España, tejido empresarial español es pyme. Y en Latinoamérica el número de pymes también es altísimo, por tanto aquí también tenéis un espacio. Y la segunda es que hemos dicho startups innovadoras. Y esto significa que Corporate Venturing no es solamente Corporate Venture Capital, sino que es mucho más, como podemos ver aquí. Y ahora voy a coger estas tres cajas conceptuales de definición para entender mejor el concepto. Empiezo por la más externa, que veréis que pone innovación abierta. Que si nos vamos a la definición de Chessbook, que asume y apoya, ¿no?, el poder incorporar ideas, innovación desde afuera. Dentro de esa innovación abierta, pues hay muchos tipos, hay muchas, vamos a decir, subcajas dentro. Una de ellas es el Corporate Venturing, aunque hay otras, University Venturing, Government Venturing, hay muchas subcajas, pero una de ellas es el Corporate Venturing, que hemos visto la definición de antes. Y dentro del Corporate Venturing, no solamente el Corporate Venture Capital, sino que, como podéis ver, la realidad es muy rica. El Corporate Venture Capital desde el 1914 con DuPont y General Motors ya estaba ahí, ¿no?, como bien nos han mencionado, pero al final esta realidad ha sido sofisticando en los últimos años, ¿no? Y vemos ahí como Venture Clients, Venture Builders y otros que han ido apareciendo en los últimos años. Pero hay un dato interesante que también me gusta mucho, tanto la primera como la segunda presentación que habéis hecho, ¿no? El por qué, ¿no? Y me gustaría ahora que hagamos entre todos esta reflexión. Corporaciones, consultores, gente que estéis con corporaciones, poneros en ese papel, en esos zapatos. ¿Os veis reflejados en esos problemas? Falta de o desafíos con temas de velocidad, de riesgo, procesos estándares. Y ahora todos los que trabajáis con startups, gobierno, también corporaciones, fondos, ¿los veis reflejados ahí o os veis reflejados startups? ¿No? Recursos, estamos empezando, visibilidad. Y como una de las razones por la que está ayudando a crecer tanto, como enseñaba antes Agustín en esas slides, porque las debilidades de uno son las fortalezas de los otros. Y cómo es tan complementaria esta relación. Un segundo proxy con la que podemos ver cómo esto está apoyando, pues vemos como si nos vamos al año 2000 y tenemos el listado del Fortune 500, cómo vemos que la mayoría, o sea, al menos más de la mitad de las instituciones que habían ahí o han desaparecido o han cambiado de forma radical sus modelos de negocio. Y cómo a día de hoy, si cogemos solamente el Corporate Venturing en ese índice, y este dato no es del 2020, sería todavía más grande, ya están usando estos mecanismos. Y estos son mecanismos de impacto. Esto no es solamente Innovation Theater, ¿no? Innovación de teatro. Es decir, esto bien implementado, y ahora explicaremos más tarde qué es esto del bien implementado, pues traer buenos resultados. Y aquí vemos distintos ejemplos, ¿no?, de empresas que cómo han conseguido nuevos ingresos a través de nuevas líneas de producto o han hecho costes en eficiencia, han reducido costes a través de pruebas de concepto conjuntas o han aumentado su velocidad de innovación y de implementación. Y esto el Corporate Venturing es algo relevante a todos. Antes veíais muchos perfiles, aquí simplemente he incluido algunos, pero posibles preguntas que podéis tener, ¿no?, o que nos estamos haciendo, no solamente en Latinoamérica, sino a nivel internacional, ¿no?, de cómo identifico esas oportunidades antes que mis competidores, ¿no? Cuando voy a una corporación, ¿cuáles son las entradas, las puertas, las ventanas que puedo usar para entrar, para colaborar con esa corporación? Si soy un gobierno o una universidad, ¿no?, ¿cómo puedo cubrir esos
esos agujeros dentro del ecosistema, estamos en una burbuja en estos temas o no, todo ese tipo de preguntas, pero todas, si os fijáis, pasan por un denominador común. ¿Qué está pasando? Porque cuando tenemos una clara visión, ¿no? Estamos conduciendo y tenemos los indicadores, es más fácil conducir. Y por eso es tan relevante este estudio. Porque con esto podemos ver el qué está pasando y en consecuencia tomar decisiones. Para empezar antes, y ahora iremos de lo más genérico a lo más concreto, me gustaría empezar haciendo un pequeño, muy breve barniz de la situación actual en Latinoamérica. Cómo estamos viendo ese incremento y también nos enseñaban alguna figura anteriormente, ¿no? Ese incremento no solamente en volumen de capital riesgo, sino también en startups que están recibiendo inversión, como vemos en la figura de la derecha, que en la figura derecha A, vamos a decir, que son aquellas que han levantado menos de 1 millón y otras que más, y esos números siguen subiendo. Pero ahora llega la gran pregunta, que es, ¿cuánto sabemos de esta realidad? Y antes nos han enseñado números de SIB Insights, que es la tercera columna. Aquí en este gráfico tenéis 5 bases de datos o asociaciones o fuentes de información que están traccionando o han intentado traccionar cosas similares a las que hemos intentado monitorizar o traccionar o medir en este estudio. Aquí tenemos Crunchbase, PitchBook, SIB Insights, Global Corporate Venture Analytics y Labka. Y ahí tenéis las 3 segmentaciones, en azul más claro, compañías con una facturación en su sede, en sus headquarters, de más de 70 billones, entre 25 y 70 y más de entre 4 y 25. Y vemos cómo era tan relevante este estudio, porque esto es lo que se estaba mapeando hasta el momento y esto es lo que hemos conseguido mapear. Entonces, para entender bien este gráfico, en las 5 columnas iniciales que habíamos descrito, como podéis ver entre paréntesis pone Only Corporate Venture Capital, que es uno de los mecanismos. Si cogemos el resto de mecanismos, que ahora indicaremos cuáles hemos medido, vemos como es todavía más grande. Entonces, lo interesante es que ahora tenemos una información más rica de la realidad que está sucediendo y con esto nos puede ayudar a tomar mejores decisiones. Y por lo tanto llega la gran pregunta, que muy bien, José María, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuáles han sido los resultados? ¿Y cómo los habéis obtenido? Para eso, el cómo lo habéis obtenido con todo el equipo, tanto de IESE como de Guaira, pues ahí pues, ha seguido este proceso de revisión, filtraje, revisión de la literatura, entrevistas, donde hemos tenido el apoyo de más de 133 Chief Innovation Officers, o sea, directores de innovación y roles similares. Hemos hecho este análisis más profundo de más de 1.700 compañías y donde hemos escogido un foco y por eso decía lo de las pymes al principio, este estudio mide o engloba compañías con una facturación en su sede de más de 4 billones. La segunda es el horizonte de tiempo que hemos medido, que es desde junio del 2018 hasta junio del 2019. Y después mecanismos, ¿no? Pues mecanismos aquí que hemos incluido pues el Challenge Prize, los hackathons, las búsquedas de startups, las venture builders, los espacios de coworking, incubadoras y aceleradoras corporativas, los fondos de capital riesgo corporativos y las adquisiciones, que aquí, como indicamos, son de startups, no cualquier adquisición. Y otro foco que hemos tenido, y también para que veáis el porqué, es el regional, ¿no? Pues aquí lo que hicimos es una priorización donde veíamos que se concentraba o se podía concentrar más la actividad de corporate venture, donde aquí podéis ver en este gráfico el número de subsidiarias por compañía. Estos son datos de Orbis con una facturación mínima que indicamos ahí y cómo hemos priorizado, aunque hemos analizado más geografías, pero el foco ha sido estas 6 que veis aquí: Brasil, México, Chile, Colombia, Perú y Argentina. Y por tanto, el gran momento, que es ¿qué está pasando, ¿no? ¿Cuáles son esos resultados? El primero sería pues un poco lo que nos describían antes, ¿no? Esas 107 corporaciones, gigantes corporativos, les llamábamos, con esas 460 iniciativas. Diciendo iniciativa como cualquiera de esos programas o mecanismos de corporate venturing que hemos indicado. Explico algunos de los datos que indican aquí, porque a lo mejor no se pueden leer desde vuestras pantallas. Veréis que en cada segmento
En cada rectángulo hay 3 gamas de colores, donde la primera gama son empresas de más de 70 billones de facturación, en la segunda gama de gris, un poco más clara, de entre 25 y 70, y la siguiente entre 4 y 25. Y ahí tenéis un mapa con colores y con nombres de corporaciones que están haciendo este tipo de actividades. Aquí hay alguna que, aquí, importante que esta es la foto de corporaciones que lo están haciendo de forma pública. A grandes números tenemos esos 107 gigantes corporativos con 184 subsidiarias locales que están implementando esas 460 iniciativas en 6 países focalizados en 19 ciudades. Un segundo dato interesante que hemos visto es cómo, y eso un poco ha apoyado, ha potenciado esa hipótesis que teníamos inicial de investigación, donde grandes corporaciones en la región están de media adoptando más mecanismos que las quizá menos grandes, ¿no? Y aquí, como vemos, si cogemos antes de llegar a ese punto, si vemos otra de los 3 colores que suelen seguir ese marco de colores, ¿no? El azul más claro, más de 70, o sea, las más grandes, después el siguiente un poco menos claro, de entre 25 y 70, y el siguiente entre 4 y 25, y vemos como en los 2 primeros siempre suelen ser, o uno de los 2, siempre suelen ser más grandes que ese tercero. Y aquí vemos como corporaciones con más tamaño en facturación suelen tener en la región más actividad como esta. Sin embargo, aún estamos a nivel de adopción, y cuando digo adopción es si cogemos todas las corporaciones que estamos analizando y vemos cuáles de ellas están adoptando esta práctica del corporate venturing, es decir, trabajar con startups para dentro de un marco de innovación, vemos como aún estamos lejos de este Fortune 100 que veíamos, ¿no? Como actualmente en esas 6 geografías que hemos analizado, donde se concentra la mayoría de actividad de corporate venturing en Latinoamérica, estamos en un 16% de adopción en esas corporaciones, ¿no? Que, como indicábamos antes, una facturación de más de 4 billones en sede. Y si lo comparamos con corporaciones similares dentro del ranking del Fortune 100, de ese 75, pues aún tenemos trabajo por hacer. Que eso a la vez hay que verlo en positivo, es decir, tenemos mucho campo de crecimiento, ¿no? Y muchísimas oportunidades que podemos aprovechar, no solamente desde Latinoamérica, sino desde fuera de Latinoamérica hacia Latinoamérica, o sea, bidireccional. También esta actividad que comentábamos, ¿no? Pues hemos visto esta concentración geográfica, que aquí lo tenéis más detallado en este gráfico. Veis en los eje X, en el eje Y, las geografías, y después en los eje X veis los distintos, las distintas industrias, los distintos sectores, que después veremos una que visualiza mejor la segmentación sectorial. Y vemos cómo hay ese foco en esas 7 ciudades, de Sao Paulo, México, Bogotá, Medellín, Santiago, Buenos Aires y Lima. Aquí la que os indicaba antes, que es esta también foco industrial, donde vemos que dentro de esos 12 más comunes, en esas 6 geografías, hay 4 que toman una especial relevancia, empezando por servicios financieros, tecnologías de la información, consultoría y telecomunicaciones. Un segundo, la siguiente slide, me gustaría ahora lanzar una pregunta. No vamos a hacer el Q&A para agilizar en este momento, pero me gustaría que pensáis lo siguiente. Quiero que cojáis las corporaciones que creéis que están haciendo corporate venturing en Latinoamérica con las características que hemos descrito antes, ¿no? Pues más de 4 billones de facturación en la sede, y todos estos datos que hemos dicho antes. Y ahora me gustaría que pensáis lo siguiente. ¿Dónde creéis que tienen su sede? Y puedo leer vuestras cabezas. Seguro que todos estáis pensando, hombre, pues seguramente su sede va a estar puesta en Latinoamérica. Un dato que nos sorprendió, porque es contraintuitivo, es el siguiente. Aquí tenéis dónde suele ser la casa más común de esas corporaciones que hemos analizado. Y sorprendentemente veíamos que el 45% de esas sedes estaban en Europa, seguidos por Latinoamérica en un 25% y después 24% en Estados Unidos, Asia y otros. Si hacemos zoom en Latinoamérica, en ese 25%, veíamos esta segmentación regional, ¿no? Si ese 25 lo transformamos en un 100, pues vemos
si cogemos es Latinoamérica y lo ampliamos, vemos como empezando por Brasil en el 41, seguido por México 19, Colombia, Perú, Argentina y Chile. Y después también a nivel de mecanismos, ¿no? Cómo vemos las corporaciones están empezando, pero con mecanismos quizá de menos coste. Quiero empezar, pero no quiero empezar, ¿sabes? Un sí, pero no. Y ahí veíamos como aquí, antes de hacer foco, os los describo de forma genérica los gráficos que indicamos. En el de la derecha, empiezo por el que está enmarcado en azul, ahí tenéis la media de las 6 fotografías que hemos visto, que al final es la penetración de mecanismo en la región, ¿no? Donde vemos que en su inmensa mayoría pues hay un 23% que están apostando por desafíos, el segundo con un 20% con Scouting Missions y después un 15% con incubadoras, aceleradores y el resto. Y en el esquema de la izquierda, en la figura de la izquierda, ahí lo que veis es una segmentación por mecanismos, Hackathon, Venture Builder, Coworking Space, etc. Por cada geografía analizada y después una media. Y donde vemos, ahora sí, que veis, se está viendo este foco. Scouting Mission, ¿no? Entonces quiero empezar a explorar qué startups hay en el mercado, con cuáles puedo colaborar, quizá algo challenge price, alguna cosa así un poco más vistosa, que de bajo coste, pero también podemos pensar, ¿no? ¿Son estos los mecanismos que más nos pueden ayudar para nuestra estrategia de corporate venturing? Y por tanto, la pregunta también que nos venía ahora es, ¿y ahora qué, no? Es decir, y con la ahora qué es, ¿qué podemos hacer para seguir adoptando y aumentar la velocidad de esta adopción dentro de la región? Entonces, ahí en el estudio indicamos unas 9 recomendaciones para un poco que salían de esas entrevistas y ese conocimiento que nos han ido transmitiendo pues, los expertos regionales, la literatura y el análisis que hemos hecho. Pero aquí me gustaría sacar un poco más a relevancia estas 3. La primera es más números, menos hype. Es decir, hace unos años, cuando hacíamos webinars similares o presentaciones similares, un gran problema es que, yo os doy un ejemplo, hace 3 años hicimos un estudio donde estuvimos entrevistando a más de 300 Chief Innovation Officers, les hacíamos más de 300 preguntas, y ¿sabéis cuál era la respuesta más común? No lo sé, estoy aprendiendo. No tengo datos porque es un mecanismo nuevo. No tengo benchmark, no me puedo comparar porque mis competidores o están igual que yo o no lo quieren compartir. ¿Qué pasa? Que en muy poquito tiempo se ha avanzado muchísimo, no solamente se han sofisticado los mecanismos, sino que se ha avanzado muchísimo a nivel de datos y a nivel de investigaciones y de estudios. Y por tanto ahora hay mucho más conocimiento que el que había hace pocos años atrás. Por tanto, ahora es el momento de aprovechar ese conocimiento, ¿no? De forma que la próxima vez que diseñemos nuestra estrategia de corporate venturing, que somos al final esos arquitectos, desde el punto de eje corporativo o desde el punto de eje de un consultor o de un gobierno, de una universidad o de una startup, ¿no? Si soy una startup y estoy viendo por cómo entrar a esa corporación, pues que usemos los números. ¿Cuál es la puerta de entrada o cuál es el mecanismo que me va a ayudar mejor a mi colaboración? Puede ser una incubadora, una aceleradora, a lo mejor es un venture client, que a lo mejor es menos común, pero que en muchos casos puede reducir entre 3 y 5 el coste o aumentar la velocidad. Entonces, más números, menos hype. El segundo, es interesante este 45% que indicábamos y estamos viendo como hay muchas corporaciones que lo que están haciendo es están apoyando en las subsidiarias de otras geografías para aportar ese conocimiento, ya sean locales o de otras geografías. Y para eso es interesante que continuemos trabajando evitando esos silos y ese conocimiento conjunto, ¿no? Que cuando alguien descubre una buena práctica de corporate venturing en otra subsidiaria, que hayan mecanismos de adopción y de penetración en el resto de subsidiarias para compartir ese conocimiento. Y después una tercera. Hay una tendencia que estamos viendo, pero esto es a nivel mundial, pero esto aplica mucho a Latinoamérica, que es clusterización de corporaciones para desafíos comunes. Hay un ejemplo, hay distintos ejemplos, pero ahí sobre todo hemos visto como dos patrones. Uno es imaginar 5 corporaciones distintas de 5 sectores distintos, aunando fuerzas para un desafío común de innovación abierta. ¿Qué es lo interesante? Ahora imaginar que sois un emprendedor
y delante tenéis dos corporaciones, la corporación 1 y la corporación 2. La corporación 1 os viene pues con 20 países donde puede trabajar y tiene a lo mejor un expertise técnico. Y en la segunda no es una, sino que son 5 empresas distintas de 5 sectores distintos donde tienen 5 expertises técnicos distintos y después pueden estar en a lo mejor casi 100 países. Por tanto, lo interesante de esto es que no solamente mejora la propuesta de valor que estamos ofreciendo a ese emprendedor y por tanto va a ser más fácil atraerle, porque ahora, antes no podíamos fijarnos, ¿no? Antes si eras una corporación y querías atraer a un emprendedor era relativamente fácil. Sin embargo, ahora como mucha más gente está haciendo corporate venturing, hay que mejorar esa propuesta de valor. La pregunta es ¿cómo? Entonces, con esta clusterización somos capaces de mejorar la propuesta de valor que estamos ofreciendo a ese emprendedor y a la vez reducir esos costes de innovación. Por tanto, a modo de resumen, acabando, pues un poco a nivel de atención, hay una oportunidad, es relevante, la estamos aprovechando y esos 3 datos a hacer relevancia, ¿no? De esas 107 corporaciones gigantes haciendo esas 460 iniciativas, donde hay más foco en grandes corporaciones, pero las pymes tienen un gran espacio ahí y donde nos queda mucho camino por recorrer y estamos llenos de oportunidades para llegar a niveles donde vemos en otros lugares. Una segunda, hay una concentración de esos, vamos a decir, ecosistemas de corporate venturing, no solamente en ciudades y en países, sino en sectores, y donde Europa también, ese puente Europa-Latinoamérica, Latinoamérica-Europa tiene alta relevancia. Y por último, estas 3 recomendaciones para aumentar esa velocidad de adopción. Que usemos más los números, menos el hype o las tendencias, que apoyémonos para aumentar ese conocimiento cruzado con otras subsidiarias y otras geografías y que pensemos en cómo clusterizarnos o formas de clusterizar para reducir esos costes de innovación y aumentar la propuesta de valor. Por último, sé que alguno estáis poniendo, aunque yo no tengo acceso a las preguntas, pero lo voy a aumento por ahí en mi pantalla. Aquí podéis descargar en estos momentos, si cogéis vuestro móvil, si tenéis un iPhone os saldrá directamente, con Android o alguna aplicación de lectura de QR, podéis poneros encima, clicar y descargaros en este momento, ahora mismo ya, ese nuevo estudio que acabamos de lanzar. Para acabar, me gustaría lanzaros una pregunta, porque yo he venido a este webinar no solamente a compartir conocimientos, sino a aprender de vosotros. Y me gustaría para ello lo siguiente. Que os lanzo un desafío. Me gustaría si pudierais que me ayudarais con esto, que es que saquéis vuestros móviles y entréis en menti.com, ingreséis ese código y indiquéis cuál es lo que queréis que si mañana a las 9 a.m. tuvierais que empezar a trabajar con corporate venturing, ¿cuál creéis que sería vuestra principal barrera? Y ahí espero vuestras respuestas. Y si queréis, mientras estáis respondiendo, si queréis dar paso a preguntas o otra cosa a Polo o Sebas, pues quedo a la espera de lo que me digáis vosotros, mientras van contestando a las preguntas. Gracias, José María. Tenemos bastantes preguntas. Estamos, obviamente, seleccionando o tratando de agruparlas para poder responder a la mayor cantidad de gente posible mientras va avanzando el Menti. Entonces, una vez que terminemos esta parte, José María, yo te voy a ir, en el fondo, dando las preguntas un poco más digeridas para que tú puedas responderlas. ¿Ok? Me parece que ya estamos con el tema del Menti. Perfecto, pues si quieres, voy a hacer un punto de tiempo para que vayas preparando esas preguntas si quieres y voy a ir comentando las respuestas que estáis haciendo, que veo más de 33, 37, ahora sí que vais rápido, 38 personas que siguen contestando esta pequeña encuesta, donde estamos viendo que hay una fuerte barrera en temas de política interna, burocracia dentro de las corporaciones. Segundo, necesitamos conseguir ese apoyo del buy-in del top management, ¿no? Para avanzar, para que no, una vez identificamos esas oportunidades, que podamos seguir avanzando y podamos integrar ese valor, y cuando decimos valor, pues ingresos, productos, servicios dentro de la corporación. También ese
mentalidad de supervivencia que hay entre departamentos, entre unidades, de, oye, ¿qué pasará si hay esta innovación o esta otra? Volatilidad del mercado. También está, a veces, ¿no?, que hablábamos de silos de información, y después el ecosistema de startups, donde sigue siendo relevante esas tres primeras de política interna, lack of buy-in y mentalidad de supervivencia. Sebas, si quieres empezar tú, Perfecto. lo que veas tú mejor. A ver, tenemos muy buenas preguntas. Voy a ir por la primera. La hace Cristian Solís y dice, ¿cuáles son en general las condiciones de inversión que diferencian a un venture capital tradicional de un corporate venture capital? ¿Cuáles son las principales diferencias en términos de tesis de inversión y condiciones de inversión? Ok. Aunque yo voy a contestar, Sebas o también Agustín, si queréis complementar, por favor, será un honor. Ahí voy a hablar más en general, porque esto se desvía ligeramente de este estudio. Aquí, al final, lo que nos están preguntando es entre un VC y un CVC, que un poco diferencias que hay a nivel de tesis de inversión. Entonces, hay una cosa que estamos viendo es a nivel de tesis, ¿no? Pues con temas de KPIs, ¿no? Como vemos fondos, ya sean privados o corporativos, pues financieros, estratégicos o híbridos. El VC privado normalmente suele ser más financiero, mientras que el corporativo pues muchas veces tiene más intereses estratégicos. Pero esto tiene consecuencias. Tiene consecuencias a veces de agilidad, y a veces los emprendedores se preguntan, oye, ¿a quién prefiero? ¿A un privado o a un corporativo? Entonces, cada uno de esos tipos de fondos pues tienen ventajas e inconvenientes, o tienen o hay un momento mejor para entrar con ellos, ¿no? Una pregunta a veces que se hacen los emprendedores es que con el privado, a lo mejor es más financiero, pues a lo mejor no me puede dar expertise técnico o acceso a distribución, mientras que en el corporativo a veces se hacen preguntas de, oye, pero ¿qué pasa si cambia algo arriba del todo, ¿no? O sea, ¿cuáles son los KPIs? Entonces, al final, un poco la idea de fondo, y no sé si te contesto con esto, Cristian, sería que cada uno tiene fortalezas y ventajas. Lo que hay que ver es cuáles son y cuándo usarlas. Perfecto, muchas gracias, Agustín. Acá hay otra pregunta que la han hecho varias personas, Oscar Soto y una persona que es anónima, es ¿cómo se puede estimular la actividad de corporate venturing desde el sector público, desde el gobierno, ¿cierto? Con el objetivo, dice, de cómo potenciar en el fondo los ecosistemas a nivel más local. O sea, ¿tiene un rol que jugar ahí el sector público? ¿Qué pasa en América Latina con eso en particular? Ahí reitero, si queréis complementar lo que voy a decir, por favor. Ahí lo que veo es que al final hicimos otro estudio hace un tiempo, ¿no?, donde estaba más focalizado en ecosistemas, que va un poco relacionado a la pregunta que nos comenta Oscar y esta persona anónimo que preguntaba, ¿no? Y al final, para que funcione este tipo de colaboraciones, pues suelen hacer falta tres ejes. El eje 1 es startups, es decir, al final esto es una colaboración entre startups innovadoras y empresas establecidas. Entonces, startups. ¿Hay suficiente deal flow de startups? ¿Hay startups de calidad? La segunda es corporaciones. Las corporaciones están haciendo los mecanismos adecuados, con el horizonte de tiempo adecuado, no es algo de, oye, consigo algo en 3 meses, sino tengo el horizonte de tiempo adecuado, estoy poniendo el presupuesto adecuado, tengo los buy-ins adecuados, por tanto, corporaciones. Pero la tercera es el ecosistema de innovación e iniciativa emprendedora que hay en la región, ¿no? Y eso hay muchos temas, desde talento, infraestructuras, a nivel económico, a nivel de inversión. Entonces, ahí, o sea, si me pusiera en vuestros zapatos, Oscar y la persona que acabáis de preguntar, me haría la siguiente reflexión. La primera es un análisis de cuál es la foto actual a nivel de ecosistema de este tema, cuáles son las 2 o 3 debilidades que tenemos, y en el estudio podéis ver cómo aparecen algunas de ellas a nivel de ecosistema por región. Y entonces, con eso, ¿cuáles son los mecanismos donde podemos acelerar esas carencias que a lo mejor podemos tener? Si es a nivel de startups, ¿no? Y podemos ver cómo hace unos años, y eso aparece en el estudio, cómo ha habido todo ese boom de incubadoras y aceleradoras, tanto privadas como públicas, en toda la región, y eso ha ayudado muchísimo a aumentar todo el tejido de emprendedores. Si es a nivel de corporaciones, hacen falta a lo mejor incentivos
o formación o información para esas corporaciones, o a lo mejor es buscar plataformas donde se puedan encontrar, donde puedan hacer esas clusterizaciones. Y después, a nivel de ecosistema, hay, por ejemplo, si queréis ver una foto rápida, podéis acceder al Global Innovation Index, donde te sale un índice y un análisis del ecosistema emprendedor e innovación por país. Y ahí tenéis más de 80 proxies donde os puedes indicar rápidamente algunas debilidades y fortalezas. Como todo índice, ¿no? Pues tiene sus limitaciones, el que os acabo de citar, el Global Innovation Index, pero os puede dar un vistazo rápido a ese primer punto de análisis y después para tomar esos mecanismos en consecuencia. Gracias, José María. Para complementar rápido, hay diferentes mecanismos de gobierno que apoyan muchísimo a lo que es el desarrollo del ecosistema, no solo de corporate venturing, sino de venture capital en general. Hay casos muy, muy interesantes en Argentina, en Chile también, en Perú también, donde a través de incentivos fiscales, a través de matching funds, a través de programas que cubren o ayudan a diferentes actores del ecosistema, ya sea con cubriéndoles parte del OPEX, como participando como el en fondos, incentivan a que se desarrolle cada uno de los ecosistemas y hay mucho que está sucediendo en esos ejes en Latinoamérica y lo cual lo celebramos y esperamos que todos los gobiernos sigan apostando cada vez más en ese sentido, ¿no? Un último punto, porque has dicho una cosa súper interesante, que también en mecanismos de conversión, simplemente diría porque nosotros en Europa, o en Europa se ha intentado, y en algunas geografías ha salido mejor que en otras, que es si se intentan hacer mecanismos de conversión, como el proyecto Yozma en Israel, que al final es si tú pones una corporación o inversor privado 1 millón, yo te pongo otro, hablando rápido y mal. Esos mecanismos pues muchas veces ayudan a fomentar esa inversión, pero hay que ver cuidado cómo se seleccionan esos inversores, simplemente que es una práctica que hemos aprendido en otras geografías. Gracias. Sí, queda tiempo para una pregunta más. Y voy a hacer una combinación, aquí una pregunta que hace Lilian Brandstein, Pablo García. Voy a hacer una combinación de ambas. Primero, una corporación que quiere comenzar en el corporate venturing, ¿qué tipo de valoraciones tiene que hacer para elegir sus herramientas, ¿cierto? O sea, ¿qué tipo de variables utiliza para tomar la decisión? Y la combino con la pregunta de Lilian, que dice que en la coyuntura actual, ¿qué tipo de cambio de estrategia o cambio táctico debería ocurrir, dado que eventualmente podríamos tener en el fondo cambios en los presupuestos, en la disponibilidad de recursos, etcétera, etcétera, pero tenemos aún más necesidad de generar este tipo de vinculaciones en la región, dado lo que está ocurriendo. Entonces, como por un lado tenemos a los corporativos más involucrados y por el otro, estos mismos corporativos tienen herramientas para adaptarse a escenarios complejos y variables como los que estamos viviendo hoy día. Sí, ahí veo dos cosas. Una son criterios, o sea, hay dos como subpreguntas que voy a segmentar. La primera es cómo hacemos la arquitectura de corporate venturing, es decir, de los 11 mecanismos o distintos mecanismos que hay, cómo escogemos aquellos que nos puedan ayudar más, qué KPIs usamos o qué criterios usamos. La segunda es dentro de este nuevo contexto que estamos viviendo recientemente, cómo esto impacta en estas estrategias y desarrollo de corporate venturing. Empiezo por la primera. Ahí si nos vamos a los últimos estudios que hemos hecho en el 2019, inicios y mediados, veréis cómo hay eso explicado en un estudio de unas 20-25 páginas donde explicamos cuando estamos haciendo esa arquitectura de corporate venturing qué criterios usar. Que la primera y la más importante, y por eso decía lo de los usar más datos y menos hype, es objetivos. Que es no hagamos corporate venturing porque sí o porque todo el mundo lo está haciendo, sino por qué. Es porque queremos reducir nuestros costes internos en un trozo de la parte de manufactura, o es porque queremos generar nuevos productos, es porque queremos generar nuevos ingresos, es porque queremos cambiar el mindset de la compañía. Entonces es muy claro tener el por qué. ¿Cuál es tu objetivo, tu KPI? Una vez ese objetivo, normalmente los distintos mecanismos los hemos clasificado de distintas formas, pero tres que nos suelen ayudar bastante suelen ser, una es cuál es el estado de madurez de las oportunidades con las que quieres trabajar, son descubrimientos, son startups, son scale-ups. La segunda es cuál es el capital que tienes disponible para ellos. No es lo mismo generar un fondo de capital riesgo que hacer una hackathon, pero también los resultados y el tiempo para conseguir resultados de ellos son distintos. Entonces, con esos tres ejes, y para eso tenemos medidas de, por ejemplo, cuánto se tarda de media en generar una oportunidad o construir un mecanismo, o cuál es el coste medio, tanto de FTIs como de coste directo. Con eso puedes hacer una arquitectura con números de cuáles son los mejores mecanismos que puedes usar para
para tu corporación. La segunda es cómo impacta. Entonces, ahí hay otro estudio que sacamos en el 2018 donde segmentábamos esta parte en 3 S's, que era Sensing, Securing and Shifting. Sensing es, ahora más que nunca hace falta esa capacidad de scouting, de radar, para intentar identificar las tendencias y ver qué va a pasar antes de que pase, precisamente porque ahora es todo más volátil, ¿no? Por tanto, más que nunca esas unidades de scouting, esas unidades de radar son extremadamente importantes. La segunda es securing, es decir, ahora cómo consigo hacer más que nunca las pruebas de concepto, las colaboraciones más rápidas, de forma que pueda hacer un prototipaje más rápido, porque a lo mejor si me espero 8 meses, esa oportunidad ya ha desaparecido. La ventana de oportunidades se están reduciendo, por tanto, más agilidad sería la segunda. Y la tercera, securing, que es hace falta seguir poniendo ese tiempo, ese presupuesto, ese buy-in para hacerlo, porque si lo identificamos a tiempo, somos muy rápidos, pero después tenemos un bloqueo por razones internas, seguirá sin funcionar. Por tanto, sensing, securing y shifting. Perfecto, muchas gracias, José María. Estimados a todos, estamos ya en el tiempo, les agradecemos mucho su participación. Quiero comentarles que hemos recibido todas sus preguntas y a pesar de que por temas de tiempo no hemos podido responderlas directamente en el webinar, lo haremos de manera virtual a sus correos electrónicos. Entonces, lo que queremos es obviamente responder todas las preguntas que tengan. Sin duda ha sido una súper buena experiencia. Quiero agradecerles a todos por su participación. Cualquier duda que tengan pueden escribirnos a los correos que hemos dejado también dentro del chat. Y también a cada uno de ustedes se le enviará una información con algunos resúmenes de los principales insights y temas discutidos en esta presentación. Le quiero agradecer a José María, a Agustín, y desearles a todos un buen estado en sus casas y que tratemos de mantener todo lo que nos han dicho que tenemos que hacer para poder controlar el coronavirus. Así que muchas gracias a todos, un abrazo grande y a cuidarse. Nos vemos. Chao, chao. Muchas gracias, hasta luego.